Excelente. Esta noche vamos a hablar sobre un tema súper importante para la iglesia, para nosotras como hijas de Dios. Vamos a hablar sobre el don de discernimiento. Este don es dado a la iglesia para que podamos estar seguras de que estamos oyendo las voces correctas. Y es la voz de Dios que queremos tener la certeza que estamos oyéndolo a Él. Entonces seguimos aquí y el discernimiento es la verdad. Entonces, ¿qué es el discernimiento? Es la capacidad sobrenatural de ver y oír la perspectiva de Dios. Es una habilidad espiritual. Y es la verdad divina, es lo que viene directamente de Dios y nos motiva espiritualmente detrás de las palabras y acciones que Dios nos está diciendo que tomemos. Es un don súper íntimo, ¿verdad? Y conectada a la sabiduría y al entendimiento espiritual, capacitándonos para navegar con claridad en medio de la confusión, es decir, en medio del mundo. Aquí tenemos las bases bíblicas de discernimiento. Tenemos tres escrituras que hablan sobre este tema muy claramente. Primera de Corintios 12 es donde nos dice que es uno de los dones que Dios nos ha dado y es claramente listado y muy claramente dice que es el Espíritu Santo que distribuye estos dones para que sean utilizados cuando Él diga. Así que uno tiene que conocer la voz de Dios y estar atento a hacer lo que Él nos dice. En Hebreos 5, verso 14, dice, el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, lo que quiero decir aquí es que el discernimiento se asocia con la madurez espiritual y se desarrolla con la práctica continua. Es muy importante que sepamos que uno tiene que ser maduro, maduro espiritualmente y conocer la palabra de Dios para que este don opere claramente sin confusión. En el libro de Santiago dice, donde hay confusión, hay todo tipo de maldad. Así que tenemos que evitar la confusión. En primera de Juan 4, verso 1, dices, "Oh, amados, no crees a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Esta escritura nos manda a ejercer discernimiento, probando el origen de toda enseñanza y revelación. Y entonces seguimos aquí. ¿Cómo discernir la voz de Dios? Aquí tenemos que la alineación con la escritura. Cuando oímos la voz de Dios, la palabra de Dios siempre va a respaldar lo que oímos. La voz genuina de Dios nunca contradice su palabra. Cualquier impresión o sentimiento o revelación debe evaluarse a la luz de la Biblia. Y nos cita segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Y la voz de Dios, perdón, el discernimiento produce frutos del Espíritu. La voz de Dios genera paz. Aquí es muy importante que conozcamos que cuando Dios nos habla, hay paz. Si es otra voz, puede haber confusión y
otro tipo de frutos que no son de Dios, pero la voz de Dios siempre trae paz. Eso es crítico. La naturaleza edificante es la voz de Dios. Es una dirección divina que siempre edifica, exhorta y consuela. Esto es una prueba muy importante si es la voz de Dios. Y esto se encuentra en Primera de Corintios 14, verso 3. La voz de Dios no promueve miedo, ni orgullo, autosuficiencia, ni contradicciones doctrinales. La voz de Dios es siempre divina. Su propósito es glorificar a Cristo y conformarnos a nosotras a su imagen. No exaltar personas ni satisfacer deseos egoístas. Aquí podemos ver que están las otras voces, pero aquí podemos ver las características, los efectos y las señales distintivas de las voces. La voz de Dios, ¿cuál es la característica? Es la verdad, es amor, es santidad y concuerda con la palabra de Dios. El efecto, como lo dije, paz, la certeza, libertad, humildad. Las señales distintivas son que glorifica a Cristo, conduce a la obediencia, genera frutos espirituales. Comparado a las voces humanas pueden ser limitadas, son mezcladas con verdad y error, son influenciadas por cultura y emociones. El efecto es inseguridad, confusión, dependencia de personas. Y en el libro de Jeremías, capítulo 17, versos 5 y 7, ahí habla de la importancia de confiar en Dios, no las voces humanas. Eso no quiere decir que uno no puede tener un mentor o una maestra, pero las voces que hoy están rampantes. Y las señales distintivas de las voces humanas es que están centradas en lo temporal, cambiantes según circunstancias. Hoy dicen esto, mañana otra cosa. Y buscan aprobación humana. La voz del enemigo siempre engaña, confunde, contradice la palabra, mezcla verdad con la mentira. Y el efecto es miedo, culpa, aislamiento, orgullo, rebelión. Las señales efectivas son acusación constante, prisa excesiva, contradicción de principios bíblicos, promueve independencia de Dios. Aquí que este cuadro es muy importante para que podamos discernir las voces correctamente. Y entonces tenemos herramientas para crecer en el discernimiento. El discernimiento no nos cae completamente, uno tiene que desarrollar este don. Primero, nos tenemos que estar bien metidas en la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra. Aquí dice estudio constante, meditación y memorización de la palabra para desarrollar una mente renovada. Y esto está en Romanos 12, verso 2, para que podamos ser capaz de reconocer su voz. Segundo, oración pidiendo sabiduría. Y la sabiduría se debe de pedir todos los días porque necesita sabiduría para este día. La sabiduría de ayer no sirve para hoy, así que pidamos sabiduría todos los días, según Santiago, primer capítulo, verso 5. Dios nos da sabiduría generosamente, abundantemente, sin reproche. Tercero, comunión con creyentes maduros. Nos tenemos que relacionar con cristianos que han experimentado, que modelen discernimiento sólido y puedan ofrecer consejo basado en la palabra.
Número 4, ejercicio constante. Es decir, practicar el don de discernimiento diariamente, aplicándolo a situaciones cotidianas, evaluando enseñanzas y tomando decisiones basadas en principios bíblicos. Aquí las pruebas prácticas de discernimiento. Primero nos preguntamos, ¿esta palabra concuerda con la Biblia? Porque si no concuerda con la Biblia, entonces no es correctamente la voz de Dios. Segundo, ¿produce buen fruto? ¿Cuáles son los resultados que podemos observar? Tercero, ¿edifica a la iglesia? ¿Promueve unidad, madurez, santificación? Y número 4, la voz que oímos, ¿glorifica a Cristo? ¿Quién recibe la gloria cuando estamos ejerciendo este don? Tiene que glorificar a Cristo. Y este don es siempre para el beneficio, es siempre para el beneficio de la iglesia. Adoptar el discernimiento en la vida diaria. Esto es crítico porque vivimos en el mundo y el discernimiento es un don que nos guía a ser fuertes y tener victoria. No es solamente un ejercicio teológico, sino una práctica cotidiana que transforma nuestra interacción con el mundo. Nos vamos a encontrar con gente en el mundo que son de Dios y los otros que son del enemigo. Vamos a necesitar el discernimiento para hacer decisiones. Entonces, en el mundo tenemos que examinar habitualmente las enseñanzas, consejos y tendencias culturales a la luz de la escritura. Rechazar lo dudoso y aferrarse a los buenos, según Primera Tesalonicense, capítulo 5, versos 21 y 22. El discernimiento nos ayuda a mantener un corazón humilde y receptivo a la corrección divina. Consultar con la comunidad de fe antes de tomar decisiones. Esperar pacientemente confirmación en asuntos inciertos. Esta práctica constante desarrolla un instinto espiritual que nos permite navegar con sabiduría en un mundo de confusión. Le damos gracias a Dios por este don. Entonces, discernimiento es un don vital. Nos da protección divina, porque a veces tenemos que hacer decisiones difíciles. Es sencillamente tenemos que preguntarle a Dios y Él nos guía con su palabra, nos guía con este don, nos guía con el Espíritu Santo. Podemos tener la certeza de oír su voz. Protección divina. Es un escudo protector que Dios provee a su iglesia contra el engaño, falsas doctrinas y desviaciones espirituales. El desarrollo continuo. Se cultiva este don discernimiento, se cultiva mediante la búsqueda intencional de Dios. Buscar de Dios, estudiar su palabra, obedecer sus mandamientos y crecer en sensibilidad a su voz. Necesidad fundamental. En un mundo con tantas voces que tenemos hoy y verdades relativas, el discernimiento es esencial para identificar y seguir la voz del buen pastor que conduce a la vida. La escritura primero de Corintios 2:15 dice, pero el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque tiene el don de discernimiento y sabe que está haciendo las cosas según la voz de Dios. Así que este es el fin de esta presentación. Cualquier pregunta, no duden en comunicarse conmigo
porque este don es crítico y Dios quiere que maduremos y sigamos adelante. Este don nos va a ayudar a crecer la iglesia, nos va a ayudar a seguir adelante positivamente, estar seguros de que estamos haciendo las cosas según la manera que Dios quiere que hagamos. Ahora sí vamos a tomar un tiempecito para hacer preguntas y yo le voy a regalar esta presentación, pero si su pregunta es personal, entonces podemos tener otra sección donde pueden hacer esas preguntas. Pero aquí quiero darle la oportunidad de hacer preguntas, si son preguntas en general que otras personas pueden ser beneficiosas de sus preguntas en lo que le ha pasado a usted. Yo le voy a dar un ejemplo. Esto hace como 32 años. Este, yo oí la voz de Dios que me dijo que diera cierta donación y era una donación grande y yo no tenía el dinero. Y yo sabía que había oído una voz, pero no estaba segura de quién era la voz. Pero seguí buscando en las escrituras y pude ver que sí podían ver otras voces que me estaban hablando, pero al pasar el tiempo, 2 semanas, estoy siendo bien sincera con ustedes, a las 2 semanas, Dios me reveló que sí, yo tenía el dinero. El dinero estaba en una inversión en otro estado que se me había olvidado. Pues hice la llamada, llamé a la compañía y sí tenía el dinero. Y entonces mandé la donación. Y yo estoy segura que esa ofrenda que yo hice, obedeciendo a Dios, que el resultado de esa ofrenda fue el condominio que tengo ahora. Hace 25 años que tengo este condominio. Y yo estoy segura que fue por esa ofrenda. Pero muy sinceramente con ustedes, sí me tomó 2 semanas de oración buscando la palabra antes de estar segura que sí era la voz de Dios. Y imagínense que de repente Él me trae a la mente que sí tenía el dinero en otro estado, pero Él lo hizo. Y por eso siempre le doy gracias a Dios por ese don. Entonces, ¿tienen preguntas? Y recuérdense que le voy a regalar la presentación y también estamos esta grabación para las que no pudieron venir o para ver la presentación otra vez. Ok. ¿Tienen preguntas? Hermana Nancy, buenas noches a todas mis hermanas. Hola Raquel, ¿cómo estás? ¿Tienes? Muy bien, bendecida, gracias a Dios, hermanas. Excelente. ¿Tienes una pregunta, hermana? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, la escuchamos. Sí, solo quiero decirle que este es un tema que a mí en lo personal me maravilla muchísimo, porque este es un don muy especial que tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Él es el que reparte los dones. Y este don, pues deberíamos además todas pedirlo, ¿verdad? Porque es un don maravilloso tenerlo. Sí, Yo en lo personal solo quería comentar algo que a mí a veces me sucede. sí, A mí a veces me sucede que cuando yo estoy a la par de alguien que tal vez no conozco o a veces lo veo predicando o en varias ocasiones miro a las personas. Dentro de mí, no puedo ya explicarles, pero siento una voz dentro de mí que dice, este es mi hijo, ella es mi hija. Y me dice como que yo le dé un trato especial, porque
No sé, muchas veces lo he sentido y otras veces también he sentido, como decía la hermana Nancy, a veces Dios me ha dicho que yo pues le dé cierta persona específica, a cierta persona específica, que yo le lleve alimento o le lleve pues una ofrenda, pero muchas veces me ha pasado a mí eso. Entonces, yo quiero instarles a todas mis hermanas que pidamos más ese don. Es un don tan maravilloso para mí. Yo siempre, yo siempre le digo al Señor que me dé discernimiento. ¿Por qué? Porque ese es un don que necesitamos todos los cristianos tenerlo. Es un don que no puede faltar en la vida del cristiano. Entonces, esta enseñanza de hoy a mí me maravilló mi corazón, me emociona hablar de este don porque este no es cualquier don, es un don especial, maravilloso que debemos atesorar. Eso era lo que yo quería comentar esta noche, hermana Nancy. Tantas gracias por esa confirmación. Y se necesita Mm. hoy en día, yo creo, más que nunca, porque hoy tenemos muchos más medios, mucho más voces. Tenemos la internet, la televisión, la radio, tantas voces que antes no teníamos, tantas, pero hoy y es tan importante enseñarle a los niños también, porque si ellos oyen algo, ellos van a creer que es verdad. Y en casos de educación, los maestros pueden decir algo y los niños van a creer, bueno, ellos son maestros, así que tienen que estar diciéndonos la verdad. Así que este don puede también ser dado a los niños. Ahora en Primera de Corintios capítulo 12, donde están los dones, los nueve dones, en los primeros tres versos, cuando los analizamos bien, vamos a ver que Dios es el dador, es Dios que da estos dones. Y muchas gentes creen que solamente le toca un don, este don para ti, otro para mí, y es solamente uno. Estos dones son de Dios, Él los da. Y entonces Jesús es el administrador de estos dones y el Espíritu Santo es el operador. Estos dones operan por medio del Espíritu Santo, trabajando, operando en nosotros. Así que, y estos dones pueden ser utilizados por todas las personas. ¿Por qué? Porque usted va a usar este don cuando Dios le dice, aquí está este don, quiero que hagas esto. Por ejemplo, el don de conocimiento. Dios nos puede decir, quiero que le dé esta palabra a tal y tal persona. Eso es un don, decirle a alguien lo que usted oyó de parte de Dios. Puede ser una palabra que le va a salvar la vida a esa persona. ¿Otras preguntas, hermanas? Yo, bueno, a mí se me venía a la mente, ¿verdad? Del don de discernimiento. Pero mi pregunta es, una persona que no tenga el don de discernimiento, ¿también puede escuchar la voz del Señor? No, porque oír la voz de Dios es por medio de este don, pero también si la persona conoce la palabra, puede ser impresionado o puede sentir la voz de Dios, porque en el mundo hay muchas voces, como le dije. ¿Ustedes han oído de psíquicos? Que son personas que le leen las cartas y le dicen esto y esto va a pasar en su vida. Y ellos pueden decir que ellos están oyendo la voz de Dios o la voz de un espíritu. Pero entonces nosotros, como le dije en la presentación, lo que uno oye o lo que uno dice tiene que ser respaldado
por la palabra de Dios y tiene que traer paz, exhortación, consuelo y edificar. La palabra de Dios hace esas tres cosas. Si usted le dice algo o si viene una voz a usted y no edifica, no consola, no exhorta, entonces no es la voz de Dios. Pero creo que la respuesta correcta a su pregunta es que yo diría que no. La voz de Dios se oye por medio de la palabra, el don de discernimiento, pero es una pregunta muy importante que usted hizo. ¿Me expliqué bien? Sí, hermana Nancy, le pregunto porque este, hay personas como hablamos la semana pasada, ¿verdad? Que dice que le traen una palabra a otra persona y no tienen nada que ver lo que hablan o la palabra que les estén dando. Entonces, por eso era una de mis preguntas, porque podemos ser engañados en esa parte. Sí. Y hay muchos falsos profetas y maestros en el mundo y tenemos que discernir esas voces, porque ellos van a venir principalmente para manipular. Y hemos visto muchos casos, ¿verdad?, donde miles de personas han seguido a un falso profeta y terminaron en un desastre. Y era que no podían discernir la verdad. Siguieron una mentira. Vemos con Eva no pudo discernir Satanás en el jardín porque ella fue engañada. Son las personas que verdaderamente no tienen este don, van a engañar. Y esa es una de las estrategias del enemigo, es engañar, confundir a las personas. Así que si no hay paz, recuerden que la paz es la prueba de discernimiento correctamente. ¿Otras preguntas? Si no, vamos a tomar una pequeña pausa y regresaremos para seguir hablando sobre este tema tan importante. Mientras tanto, Padre, te damos tantas gracias por todos los dones que nos ha dado. Te pedimos, Señor, que por medio del Espíritu Santo nos ayude a ejercer estos dones correctamente para que podamos ser una gran bendición en tu iglesia para que podamos enseñar y seguir creciendo la iglesia, Padre, para que podamos ser una bendición para tu pueblo. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Y Padre nuestro Dios, te decimos gracias, gracias, gracias por tus dones, gracias por tu amor, gracias por todo lo que estás haciendo en nuestra vida. Gloria a Dios. Tantas gracias, hermanas.